Buenos días, alumnado. En este video vamos a comentar acerca de la última entrega del trabajo práctico correspondiente a los ejercicios de la guía 10, ¿sí? En la cual vamos a trabajar el equilibrio líquido-vapor desde una perspectiva de isofugacidad a través efectivamente de los modelos de ecuaciones de estado. Entonces, acá estoy en uno de los trabajos prácticos que agarré al azar, pero como siempre las consignas más o menos son las mismas para todas las comisiones. Entonces vamos a ver acá la serie de problemas correspondientes a la guía 10. Por ejemplo, en este trabajo práctico en particular, vamos a trabajar con una mezcla de dióxido de carbono y octano en un flash, como siempre, y vamos a tener eh, un sistema como el que se muestra aquí al final, con dos tanques en serie, donde la salida de vapor del primer tanque alimenta al tanque B y la salida de líquido del tanque B alimenta al tanque A junto con la entrada principal. Tenemos los datos de caudal y composición de la corriente, tenemos los datos de caudal de vapor del segundo tanque y composición de la corriente. Vemos que en este caso, por ejemplo, las presiones son las mismas en los dos tanques. Y, por ejemplo, nos preguntan cuáles son las temperaturas del tanque A, cuáles son las temperaturas del tanque B y las composiciones de la otra corriente de salida del sistema o el calor. Entonces, ese es el sistema. Seguramente vamos a tener que trabajar con balances de masa angulares, de composición y con las condiciones de equilibrio en ambos tanques. Así que vamos a ver qué nos pregunta. Se está estudiando ese sistema y tenemos de los datos experimentales que se presentan en la tabla 2. En este caso son datos isotérmicos. Estos datos isotérmicos van a variar con la presión y a cada presión vamos a conseguir composiciones de dióxido de carbono en la mezcla, tanto en el líquido como vapor, de acuerdo a los datos que se muestran acá. Nos dice primero que utilizando el programa ChemSep, el que ya hemos usado en el práctico anterior, realicemos el ajuste del coeficiente de interacción binario. ¿Sí? Si se acuerdan, el coeficiente de interacción binario es una medida de la no idealidad de la solución que está involucrado dentro de las ecuaciones de estado para sistemas multicomponentes. En este caso nos pide que usemos la ecuación de estado de Penn-Robinson. Esa puede variar en cada práctico, pero siempre dentro de las que hemos manejado. Y que comentemos los datos con respecto al error relativo entre la presión de burbujas reportadas por el modelo y los valores experimentales que tenemos en la tabla, para una concentración específica de dióxido de carbono en la fase líquida. Es decir, nos centramos en una composición de dióxido de carbono y discutimos los resultados sobre eso. Entonces, para hacer esta parte, yo les voy a mostrar en el sistema de ChemSep. Yo acá tengo cargado los componentes dióxido de carbono y octano. En la operación vamos a elegir flash, estamos trabajando con cámara flash. Y en propiedades vamos a elegir para los coeficientes de partición, ecuación de estado, ¿sí? Antes habíamos trabajado o con la ley de Raoult o con algún enfoque gamma phi para modelar la actividad. Ahora vamos a elegir ecuación de estado que sirve para modelar ambas fases. En la ecuación de estado elijo Penn-Robinson y también elijo Penn-Robinson para la entalpía para que sea equivalente el modelo de energía con el modelo de equilibrio de fases. Y entonces acá abajo nos van a aparecer los coeficientes de interacción binaria de esta dupla, en este caso de dióxido de carbono y octano. Vamos a ver que el coeficiente de interacción binaria yo lo fijé en 0 acá para mostrar cómo resulta si el sistema fuese una solución ideal. Puede ser que predeterminado les aparezca
algún coeficiente, depende de la mezcla que tengan, eso es porque el sistema tiene cargado ya valores para algunas mezclas comunes, si se quiere, o que ya están reportadas, entonces levanta eso de la bibliografía. Entonces, como antes, como habíamos hecho en el práctico anterior, aquí en los comentarios de la página principal voy a cargar los datos experimentales de presión, composición de líquido y composición de vapor. Y en este caso, para mostrar cómo queda, voy a ir al diagrama binario. Vamos a elegir el tipo de diagrama PXY, de acuerdo a los datos que tenemos. Y en temperatura vamos a cargar 348.15 Kelvin, perdón, 0.25 Kelvin, que es el dato que teníamos para esos datos experimentales. Entonces, aquí vemos el diagrama de fases y voy a ir a Data, abrir, y acá me va a preguntar si quiero cargar los datos que están en la sección de comentarios. Entonces le doy que sí, y vemos que se aparecen acá los datos. Como siempre me sucede cada vez que cargo el programa, me encuentro con que los datos están en otras unidades, por eso aparecen así ahí abajo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir a unidades, y en la sección de presión vamos a poner atmósferas. Le damos Enter para que tome el dato, si no, no lo toma. Y vamos de vuelta, ahora sí, al diagrama, lo corremos. Ya tenemos datos experimentales cargados. Entonces vemos ahora cómo el modelo se asemeja, en cierta manera, a las características de mis datos experimentales. Entonces, una opción interesante sería que reporten el error que se comete tomando un KIJ, un coeficiente de interacción binario, igual a 0. Y después, la segunda opción es ir a donde tenemos los modelos, en propiedades, y si acá no les da ningún valor de entrada, porque el sistema no tiene cargado ningún valor, vamos al botón Correlation, y nos pregunta si queremos estimar los valores de KIJ. Entonces le damos que sí. Esperen que no sé por qué no cargó. Ahí está. Antes no lo cargaba porque, fíjense que me dice, desea estimar los parámetros que tienen un asterisco, porque cuando no aparece nada, aparece un asterisco ahí. Entonces, como no tenía un asterisco, no cargo nada, entonces yo le puse un asterisco, tenganlo en cuenta, y ahí sí, estima. Y ven que les da este parámetro de 0 a 11, que es el que, de acuerdo a los conocimientos que tiene el programa, podría ser un coeficiente de interacción binaria interesante. Entonces vamos a correr de vuelta el diagrama y vemos cómo el modelo mejoró sustancialmente con respecto al anterior, que era el de solución ideal. Entonces aquí también podemos medir el error, podríamos tomar el mismo dato experimental y ver el error ahí, y en base a este valor de 0,11, por ejemplo, o el que tengan ustedes, mi idea es que varíen un poco este valor, un poco para arriba, un poco para abajo, y vean si efectivamente esa es la mejor versión del parámetro, o podría haber alguna un poco mejorada que seguramente va a estar en torno a esta, pero podría dar mejores resultados para un valor de error de los que tenemos ahí. Bien. En este punto vamos a trabajar con esto. Vamos a seguir. Para el punto 21 nos pide que calculemos la presión de vapor del octano, en este caso, predicha por las ecuaciones Suave-Rayleigh-Kwong y la de Penn-Robinson, que es la que estábamos trabajando, para diferentes temperaturas reducidas.
compare gráficamente la presión y densidad del líquido, ¿sí? Tanto la presión de vapor como la densidad del líquido y de vapor saturado con los valores experimentales que vamos a sacar de la página de NIST, ¿sí? Como habíamos hecho al principio del práctico, vamos a la página de NIST, cargamos la temperatura a la que queremos, o la presión a la que queremos, y buscamos los datos experimentales, y vamos a calcular el error en base a los cálculos. Para eso, nos vamos a basar en las planillas de Excel que veníamos trabajando desde la segunda unidad, desde la unidad de cálculo de propiedades volumétricas, que también tiene una parte que no sé si la habrán usado alguna vez, es para cálculos de fugacidad. Y a través de ese cálculo de fugacidad nos vamos a ayudar para calcular las presiones de vapor. Entonces yo tengo aquí abierta una, en este caso es la de Van der Waals, es otra de las que podrían tener de ejemplo en su trabajo práctico, y tengo cargado acá los datos de pentano a una temperatura y una presión, pero ahora vamos a ir a buscar las de octano. Vamos a la pestaña de propiedades, seleccionamos los datos de las primeras columnas del compuesto en cuestión y vamos a pegarlo ahí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera una temperatura reducida de 0,7, vengo acá a temperatura y pongo 0,7 por la temperatura crítica y voy a tener una temperatura de 398,09 Kelvin, ¿sí? Acá el sistema tenía cargado de antemano 10 bar, entonces vemos que en estas condiciones 10 bar me da un Z de líquido, un volumen de líquido, una densidad de líquido, y fíjense que en esta otra sección tenemos los datos de fugacidad. Coeficiente de fugacidad del líquido, y este valor, 1 menos la fugacidad del líquido sobre la fugacidad del vapor, es lo que nos va a ayudar a hallar la presión de vapor. ¿Por qué? Si se acuerdan, en las condiciones de equilibrio, líquido-vapor, por ejemplo, las fugacidades de ambas fases tienen que ser la misma. Entonces, si las fugacidades de ambas fases son las mismas, esta relación va a ser 1, y 1 menos 1 va a ser 0. Ese va a ser el parámetro que vamos a usar para buscar la presión de vapor. A lo largo de toda la materia habíamos estado trabajando con la presión de vapor a partir de la ecuación de Antoine. Este otro criterio, que recién lo podemos utilizar ahora porque entendemos lo que es la fugacidad, el significado de la fugacidad, nos sirve para desestimar la ecuación de Antoine, por así decirlo, y trabajar con una presión de vapor que se corresponda con los datos del modelo que estoy usando, de Van der Waals, por ejemplo. Entonces, si lo calculo con Van der Waals puede dar una presión, si lo calculo con Penn-Robinson puede dar otra, pero esos valores van a corresponderse, van a ser adecuados para el modelo que yo estoy usando. Recuerden que si usamos, por ejemplo, Van der Waals, la idea es que calculen todo con Van der Waals, tanto el coeficiente de compresibilidad, entropía residual, fugacidad, todo se satisfaga bajo el mismo modelo. Y por lo tanto también la presión de vapor. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Para esto vamos a tener que desbloquear por empezar el archivo, porque está bloqueado para que no se afecten celdas que no sean las correspondientes. Y vamos a ir a revisar, desproteger hoja. Ahora sí, luego de eso vamos a buscar una presión a la que tenga dos fases o tenga más de un resultado, ¿sí? Entonces voy a ir bajando de a poco la presión. Bueno, vemos que para 9 ya aparece un segundo valor, Z de vapor y Z de líquido, lo mismo con volumen y densidad y fugacidad, pero vemos que las fugacidades de vapor y líquido no son iguales. Y entonces el coeficiente este de isofugacidad no es 0, y por lo tanto no estamos en equilibrio líquido-vapor, aunque tenga resultado para vapor y tenga resultado para líquido. Siempre se tiene que satisfacer que la fugacidad del vapor sea igual a la fugacidad del líquido. Entonces, vamos a ir a datos y vamos a elegir el solver. Puede que no lo tengan activado si no lo usaron nunca,
Entonces, si nunca lo utilizaron, van a ir a opciones, complementos, a ver, ahí está, complementos, administrar aquí abajo, vamos a poner ahí ir, y van a tildar la herramienta Solver. Esto es para resolver sistemas de ecuaciones dentro de Excel, ¿sí? Es un resolvedor de ecuaciones propio de Excel. Entonces, si ya lo tienen tildado, les va a aparecer acá en la pestaña de datos, ponen resolver, y tenemos que indicarle a Solver cómo queremos que resuelva. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser el objetivo? Podría ser maximizar, minimizar o alcanzar un valor. Yo elegí, acá podemos buscar la celda de isofugacidad, y decirle que tenga un valor de 0. Eso me va a dar, le va a proveer la condición de isofugacidad. Sabemos que cuando esto es 0 es porque la fugacidad de vapor es igual a la fugacidad de líquido. Y cambiando la celda variable, esta, ¿sí? La de la presión, que es I5, entonces va a darle distintos valores al casillero de presión hasta que encuentra que la celda de la isofugacidad es igual a 0. Si esto es lo único que necesitamos indicarle en este caso, vamos a cliquear en resolver, y si el solver encuentra una solución, si converge una solución, nos va a decir que encontró una solución y que se cumplen todas las restricciones y condiciones óptimas. Esto es porque podríamos darle además algunas restricciones, que se cumpla esto y que además tal celda valga tal cosa o algo por el estilo. No es nuestro caso, así que le ponemos conservar la solución de solver y aceptar. Y encontramos que para esta temperatura la presión de vapor es de 4.99, y acá tenemos un pequeño error de 10 a la menos 7, aceptable, pero vemos que la fugacidad de vapor y la fugacidad de líquido con este nivel de decimales es correcta. Entonces, acá vamos a tener el volumen del vapor saturado y el volumen del líquido saturado, sus densidades, su factor de compresibilidad, sus coeficientes de fugacidad, que por supuesto son los mismos, y sus fugacidades. Esto lo vamos a repetir para distintas temperaturas reducidas. Vamos a buscar cuáles son las distintas presiones de vapor, ¿sí? Bien, y por último, el último punto va a estar dado efectivamente por este sistema de dos tanques que habíamos presentado, y nos dice lo siguiente. Utilizando esta ecuación de estado que ya habíamos trabajado con Kensep, vamos a cargar los coeficientes de actividad binaria que habíamos hallado en el primer punto, y para las condiciones que se muestran en el diagrama vamos a hacer estos tres cálculos. Por un lado, la temperatura de operación del tanque B, que se requiere para obtener esta concentración del 99% en este caso, de dióxido de carbono, y la composición del líquido del tanque A. Después en el B, en estas condiciones, en la temperatura de operación del separador A, el caudal de producto líquido, que va a acompañar a esta composición de líquido que ya habíamos calculado, y la composición del producto de vapor a alimentarse en el separador B, es decir, la composición del vapor del tanque A. Y por último, cuál es el calor necesario suministrar o remover en el separador B, que eso lo vamos a calcular a partir del balance de energía en el tanque B. Vamos a encontrar este calor, ¿sí? Para todos estos cálculos vamos a usar Kensep, al igual que habíamos usado antes, ¿sí? Supónganse que este fuese nuestro parámetro que encontramos ya ajustado. Vamos a ir a la alimentación, vamos a cargar los datos o de temperatura o de presión de vapor para la condición de alimentación, y vamos a ir cargando acá, bueno, todos los datos, las composiciones, en especificaciones el tipo de flash que tenemos, por ejemplo, a presión y temperatura. Bueno, lo van viendo en base a los datos que tienen,
Y después en los resultados van a poder ver no solo los resultados de los balances de masa del sistema, sino, como hicieron en el práctico anterior, en definitiva, el balance de energía para poder determinar el calor efectivo que requieren los tanques. Así que bueno, esto ha sido todo por este trabajo práctico, es el último de la materia, y recuerden que junto con este trabajo práctico tienen que entregar las correcciones de los trabajos prácticos anteriores. Así que cualquier duda que tengan, pueden consultarnos. La fecha de entrega va a ser el 6 de agosto, es decir, después de la fecha del coloquio, cosa de que ustedes puedan hacer este trabajo práctico ya habiendo estudiado los temas de equilibrio de fase con ecuación de estado, porque lo van a requerir para el examen coloquio, y además que ya estén un poco más liberados y les queden unos días para poder terminarlo. Bueno, hasta luego.